Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a El Club de Amber Mouse y Tren Nito, El Trencito, escrito por Kendall Harper. En este su capítulo 10, llamado Amigos. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. Hace 3 años. Amber había llegado tarde a la escuela ese día. A pesar de haberse comprometido a comenzar a ser más responsable con sus estudios, llegar a menos de 5 minutos para que empiece la primera clase no era tarde, para la mayoría de las personas, pero sí para ella. Lo era, porque significaría pasar menos tiempo con la persona que más le importaba en ese momento. El día anterior había sido su fiesta de cumpleaños, y ella no tuvo mejor idea que desvelarse mientras hablaba por teléfono con la persona más importante para ella en ese momento. Claramente, ella no tomó en cuenta que tendría clases el día siguiente. Mientras caminaba por la multitud de estudiantes que estaban tan apurados como ella, comenzó a buscar por esa persona. Y ahí estaba. Baryonyx de piel azul, cabello del mismo color y ropas deportivas. Él también la vio entre todo ese conjunto de estudiantes y sonrió también, comenzando a caminar en dirección a ella. Amber comenzó a pensar, a pasar a través de la multitud de estudiantes. Pensar. Pasó de largo al tonto de cabello verde, no sin antes chocar con el hombro de este y siguió caminando para estar junto a aquel Baryonyx que estaba sacando unos libros de su casillero. Jackie, saludó agitando su brazo. Amber finalmente logró llegar a estar frente a frente con él. Y sin esperar un segundo más, saltó a abrazarlo. Linda, dijo él, envolviendo la cintura de Amber con sus brazos. ¿Me extrañaste? Hablamos hace unas horas, bobo, aclaró ella entre risas, aferrándose a su brazo. Eso ya es mucho tiempo para mí. Mientras caminaban por el pasillo, Amber pudo divisar nuevamente al humano de cabello verde que pasaba de largo al resto de estudiantes. Tenía una apariencia dócil, delgado, algo bajito para su edad, cabello verde que le llegaba a la altura de los hombros y parecía estar con la mirada baja mientras intentaba pasar entre la multitud de estudiantes dinos más grandes y fuertes que él. Jack no pudo evitar sonreír al ocurrírsele una idea maliciosa. Mientras el chico pasaba de largo, el Baryonyx puso su cola entre los pies del chico, haciendo que éste se tropiece y caiga de pecho en el mismo... en el mismo piso del pasillo. Oye, dijo ella, llamándole la atención por aquella broma. ¿Tenías que hacer eso? ¿Por qué te molestas? ¿Lo conoces o qué? Amber pareció dudar por un momento antes de responderle. No, mintió encogiéndose de hombros. Solo digo que no es buena idea hacerlo cuando todos están viendo. Ya sabes, podría pasar un profesor o algo así. La realidad era que conocía a Tren desde hace varios años. Sin embargo, no era ningún amigo para ella. Lo conocía desde que ella tenía 7 años. Cuando Greenie tenía 5 años, sus padres habían decidido llevarlo al parque para que juegue y, con suerte, logre ser amigos. Habían elegido ese lugar porque el chico ya había perdido toda posibilidad de amistarse con alguien en el kindergarten luego de incendiar el pupitre de la maestra. Amber había decidido ir con ellos, ya que su tío Nasser estaba ocupado ese día como para cuidar de ella.
La pequeña Tero estaba de pie en la caja de arena mientras Greenie construyó una especie de tanque militar hecho de arena. Está demasiado bien detallado, Pensó Amber, comenzando a creer que su hermanito era alguna clase de genio. Un genio loco o un genio malvado, pero un genio, al final de cuentas. De pronto, la vista que tenía Greenie de su pequeña y poco inocente construcción fue opacada por una sobra de un niño que se puso enfrente. Los hermanos levantaron la cabeza con la vista en dirección al pobre tonto que pensó que perturbar la dirección de Greenie era una buena idea. Era un niño humano con pecas en las mejillas, unos extraños ojos amarillos y pupilas plateadas y cabello verde oscuro que llegaba a la altura de los hombros. Llevaba un overol azul con un minion estampado en la prenda y tenían crocs de osito. «Hola», dijo el pequeño, agitando su mano con emoción. «Soy Trent». Bien por ti, supongo, dijo Amber, mirando un momento más los ojos del chico antes de volver a ver a su hermano. Oye, dijo Greenie con un tono algo sombrío para su tan corta edad. bloqueas la luz del sol hasta un lado. Para sorpresa de Amber, Trent no se había hecho para atrás. Eso era raro. Normalmente, Greenie solía espantar a los niños de su edad cuando les pedía que se alejen. ¿A la izquierda o la derecha? Preguntó inocente el muchacho del overol. No importa el lado, simplemente deja de bloquear mi luz. ¡Greenie!, exclamó Amber molesta. No puedes hablar así. Mamá dijo... Tú mejor cállate. O le diré a papá en dónde quedó su reloj. Interrumpió, sin dejar de ver el pequeño humano. Amber sintió un fuerte escalofrío ante la mención de aquel objeto, el cual ella había enterrado en la caja de arena. No esperaba que Greenie supiera que ella tuvo que haberlo escondido ahí luego de romperlo a causa de una pequeña travesura suya. Finalmente, Trent pareció entender el lenguaje corporal amenazante por parte del pequeño Tero y dio varios pasos a la izquierda. ¿Vienes aquí a menudo? No queda otra, contestó, bajando la mirada al pequeño tanque de arena para agregar más detalles. Madre me obliga a venir aquí. Oh. ¿Quieres jugar algo? Greenie paró en seco al oír eso. Entonces una sonrisa que incomodó a Amber se dibujó en su rostro. Seguro. Genial, dijo el pequeño humano con una sonrisa. ¿A qué quieres jugar? Mirar al sol, dijo Greenie, intentando sonar lo más amistoso posible. Suena divertido. ¿Qué tengo que hacer? Ponte a mirar el sol, no sé. ¿Ganas si miras durante 1 hora sin parar? Trent asintió varias veces, se dio la vuelta y levantó la vista para comenzar a mirar al sol. En un principio, Amber pensó en decirle que no era muy buena idea hacer eso. Sin embargo, no pensó que ningún niño pudiera ser tan estúpido. Al final, sí se había quedado así durante mucho tiempo. Un largo tiempo. Sí, aún seguía allí. Mis ojos. Desde ese entonces, se había vuelto una suerte de amigo para Greenie. En el caso de que su hermano pueda considerar amigo a alguien, resultaba que Trent había sido trasladado al mismo salón de kindergarten que Greenie, puesto a que, según había escuchado Amber por parte de su hermano, el humano no había logrado hacer muchos amigos en su anterior salón. ¿Ya gané?
También había escuchado que le habían terminado por recetar lentes al humano por haber visto al sol por demasiado tiempo. Solo digo que podría ser más amable, Dijo ella mientras entraba a la clase de música junto a él. Bien, bien. Lo tomaré en cuenta, ¿feliz? Tal vez. Respondió ella encogiéndose de hombros. Amber se sentó en su lugar del salón y Jack hizo lo mismo justo a un lado suyo. Aunque no lo parezca, tomando en cuenta quiénes eran sus padres, ella no era la mayor fanática de la clase de música. Incluso cuando ella no estaba segura de estas clases, su madre insistió que sería divertido que practicara con la guitarra. Claro, es fácil decirlo para ella. Estuvo ignorando toda la clase de la señorita Miller durante una gran parte del tiempo. No era porque le iba mal en tal asignatura, aunque sí era una de las razones, sino porque detestaba a Audrey Miller. ¿Era una mala persona a sus ojos? No realmente, pero sí había en ella algo que le molestaba. Parecía exigir de ella mucho más que del resto. Cada vez que ella tenía que practicar un solo de su guitarra, responder una pregunta de la clase o incluso tener una mala cara, parecía que Miller la miraba con mayor severidad que la del resto. Lo peor de todo es que no era porque tenía algo en su contra. ¿O no? Era por algo que a Amber le frustraba mucho más. Resulta que su profesora de música era amiga de su madre. 5 años atrás, Lucy Mouse la había conocido cuando había ido a un concierto junto con su esposo. Y daba la casualidad de que ambas eran profesoras de música. Suficiente razón como para esperar más de ella que del resto, ¿no? Claro, eso estaría justificado para ella. Si tan solo no fuese un lastre en la música. Al menos sé que no me llamará la atención por el resto de la... ¡Señorita Mouse! ¿No habíamos acordado que presentarías el solo que habías practicado para hoy? ¡Ta madre! Amber soltó un gruñido lo suficientemente bajo como para no ser escuchado. Se levantó y fue al frente de la clase, sin antes tomar una guitarra de la clase. Se puso en posición con su guitarra y su profesora, mientras la miraba expectante, asintió para hacerle entender que podía empezar. Muy bien. Esto no puede ser tan difícil. Resulta que sí fue difícil para ella. En el momento en el que acercó sus dedos a las cuerdas, tuvo esa clásica sensación de nerviosismo que siempre tenía al comenzar a tocar, incluso cuando superó aquel nerviosismo y había comenzado a tocar. Bueno, eso es redundante. Se había olvidado del solo a medio camino. Improvisó, pero a causa de eso perdió el ritmo y finalmente comenzó a patinar cada vez que intentaba seguir con su solo. Al final, Amber solo se limitó a suspirar, erguirse, para mirar a su maestra, esperando a que ella no sea tan dura como la última vez. En cambio, la señorita Miller puso los ojos en blanco, frustrada. No era que ella tenía poca paciencia, pero llegados a tal punto del año y con las esperanzas que tenía ella en Amber, era realmente decepcionante para ella. Amber, ¿realmente practicaste? Lo hice. Simplemente tengo que... No lo sé. ¿La guitarra tal vez esté desafinada? Dijiste lo mismo la semana pasada, Amp. Mira, no quiero poner expectativas sobre ti. Sé que lo intentas, pero... Conozco a tu madre y... Amber dejó de escuchar a media oración. No era la primera vez que la señorita Miller le decía algo así.
Desde que Amber llegó a su clase parecía como si su profesora esperase mucho más de ella que del resto. Y viendo quién era su madre, podía llegar a comprenderlo. Pero siempre estaba aquel pequeño pero insignificante detalle. O el más significativo. Ella simplemente no era buena en la música. Por más que ella intentara ser buena con la guitarra, siempre cometía un error con sus dedos. Se olvidaba de cómo iba el solo, o simplemente no tenía la suficiente rapidez como para tocar adecuadamente. Y eso solo era en la guitarra, porque en el resto era mucho peor. ¿Me estás escuchando, Amber?, cuestionó la señorita Miller, casi en un grito. ¡Auch! Amber tuvo que apretar los dientes para no regresarle el grito. Al final, simplemente se limitó a sentir y esperar a que ella le dé el permiso para volver a su asiento. Pensar que tendré de profesora a mi madre cuando vaya a Volcano Heights. Más vale que como maestra sea más soportable que esta tipa. Eso fue desastroso. Tal vez deberías estudiar para la próxima vez. Latero soltó un gruñido casi involuntario al oír aquella voz. Giró su cabeza a su derecha y estaba en una Raptor azul de cabello rubio. Sí, esa tal Jenna Thompson. Amber odiaba a esa tipa. Jenna era la típica Stacy, que disfrutaba hacer de menos al resto y burlarse de las desgracias ajenas. Ah, y era rubia, como la vez en la que Amber tropezó con el suelo mojado del pasillo. Sobraba decir que ella no tenía la mejor relación con Amber y a esta última le tenía sin cuidado aquello. Métete en tus asuntos, Thompson. ¿Por qué? Los tuyos son mucho más divertidos, perdedora. Señorita Thompson, ¿no había acordado usted también hacer un solo de guitarra también? Sí. Jenna se hició entre dientes, sabiendo que estaba perdida también. Sin embargo, luego de unos segundos se limitó a encogerse de hombros y esbozar su clásica sonrisa engreída. Lo siento, profe, no practiqué absolutamente nada. Miller solo levantó la mirada con una seña bastante seria. Estaba decepcionada, mas no sorprendida. ¿Ni siquiera vas a intentar? No, respondió sin vergüenza. Tal vez deberías estudiar más a la próxima, bromeó Amber. El comentario le había salido por accidente, pero no por eso se arrepentía de haberlo hecho. Para sorpresa de nadie, el rostro de la chica perfecta de Jenna se contorsionó en una mueca de odio hacia Amber. Era bastante normal que Jenna molestase la paz del resto, mas no aguantaba cuando alguien le devolvía los comentarios. Una vez había encerrado en el baño a una pobre chica de la clase de matemáticas simplemente porque ésta le respondió a Jenna que debería centrarse mejor en sus estudios en lugar de molestar al resto. ¿Les suena parecido o familiar? Para mala suerte de aquella chica a la cual Amber ni siquiera recordaba su nombre, esa no sería la última vez que Jenna le hiciera una de sus jugadas. El bullying había continuado por parte de la Raptor al punto de que la pobre tuvo un colapso nervioso a mitad de la clase, mientras la Raptor le lanzaba bolas de papel que sacó de los botes de basura del baño masculino. Eso sí es grotesco. Nadie le echó la culpa a Jenna. Vete a la mierda, Mouse. Ven aquí, dímelo enfrente, idiota. Estoy enfrente, Per. Muy bien, suficiente, niñas. No lo parece, pero ya tuve suficiente de ambas esta semana. ¿Acaso tengo que mandarlas a la oficina del director otra vez? Jenna le mostró el dedo de en medio como respuesta ante la pregunta. Eso había sido suficiente para Miller. Decepcionada, negó con la cabeza,
Luego señaló a la puerta. ¡A la oficina! ¡Ahora! ¿En serio? Ni siquiera nos peleamos desde hace 2 semanas. La profesora Miller le lanzó una mirada fría a Amber, la cual hizo que ésta se estremeciera. Ay. Al final decidió ceder y levantarse del asiento sin ocultar su evidente enojo. Miró por el rabillo del ojo por si Jack protestaría por ella, o si siquiera la miraría. Pero el tipo ni siquiera se molestó en voltear a verla. Chasqueando la lengua, simplemente prefirió guardar ese pequeño resentimiento por eso. Para sorpresa de Amber, una vez ambas habían salido del salón, Jenna simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la entrada de la escuela. Voy a cobrarte esto, Mouse, dijo ella, sin detenerse y sin importar que se estaba yendo sin su mochila. Amber solo puso los ojos en blanco, ignorando esa amenaza. Sí, claro. Lo que te ayude a dormir, zorra. Al final, Jenna no había mentido. Eso fue lo que pensó Amber cuando 2 días después había sido llamada a la oficina del director por algo que había pasado. Cuando ella entró, nunca esperó encontrarse con 2 personas a las que no creyó ver ahí, esperándola. Una de ellas, la cual estaba a un lado de la directora, una baryonyx de color negro y varias arrugas alrededor de los ojos que denotaban su cansancio. Era su profesora Miller, o lo que quedaba de ella. La Raptor parecía fulminarla con la mirada, como si Amber le hubiese hecho algo realmente malo. Mientras que, para mayor sorpresa de Amber, su madre estaba en el otro extremo del lugar. Resulta que alguien había vandalizado el vehículo de la profesora Miller. Un chistoso había manchado con pintura blanca el auto que originalmente era color azul. Había rayado ambas puertas y el capó con algún objeto afilado varias veces, haciendo que un mecánico tuviera que hacer varios milagros para hacer que tales marcas nunca estuviesen allí. Habían enterrado una navaja en uno de los neumáticos delanteros y, como cereza sobre el pastel, habían llenado de migajas de pan todo el vehículo para traer palomas cercanas y que éstas hicieran sus necesidades sobre el auto. ¿Por qué de entre todas las personas en la escuela habían llamado a Amber? La respuesta era muy sencilla. Una testigo la había visto en el lugar. Claro que Amber era inocente. Ella lo sabía, hasta donde recordaba. Ella nunca pasó por el estacionamiento de los profesores y mucho menos vandalizó el vehículo de su maestra. Por última vez, les dije que no fui yo, exclamó ella, sentada en la silla enfrente del escritorio. La directora estaba mirándola con severidad. Para Latero estaba claro que la mujer no le creía en lo absoluto. Señorita Mouse, encontramos un listón rojo en la escena, donde un estudiante confirmó haberla visto también. ¿Listón rojo? ¿Listón rojo?, gritó, esta vez furiosa. Apuntó a su cresta, la cual estaba envuelta por un listón rojo. ¿Uno así? ¿Cómo se supone que se me haya caído mi listón cuando siempre tengo uno puesto? ¿Son estúpidos? ¡Amber! La voz autoritaria de su madre había hecho que la pequeña Tero se quede congelada. ¿No me crees, verdad? No puedo creerlo. ¿De verdad no me crees? ¿Lucy? ¿O Fang? No pudo sostenerle la mirada a su hija por mucho tiempo. Quería creerle, realmente quería hacerlo, pero hablaba regularmente con su maestra varias veces a la semana, y por lo que le contaba, ella y Amber no tenían una muy buena relación alumna-profesora. ¿Era razón para que su hija haga eso?
Aun cuando Amber no era el mayor ejemplo como estudiante, hija o incluso persona, ella siempre creyó que jamás haría algo así. Al menos no a alguien que se lo merezca. Mire, entiendo que hayan pruebas. La madre de Amber había dicho esa palabra con dificultad, como si hubiese tratado de no dejar que salga de entre sus dientes. Pero me parece algo exagerado el acusarla por un listón que tranquilamente podría tener cualquier chica de su edad. Bueno, también está el hecho de que tu hija y yo no nos llevamos bien. Eso es una mierda, Interrumpió Amber. La madre de Amber le lanzó una mirada severa para hacer que se callara. Amber entendió la indirecta al instante y rápidamente se calló. Resignada, bajó su cabeza teniendo que limitarse a simplemente escuchar. No había voz ni voto para ella. No había una autodefensa para ella. Ni siquiera podía confirmar del todo en el que su madre pueda apoyarla debidamente, puesto a que, pese a estar de su lado, parecía tener sus dudas. Todo lo que podía hacer era cerrar su hocico. La directora simplemente se limitó a suspirar y mirar a tanto madre como a la hija. Miren, esto no es una situación favorecedora. Para nadie. Tenemos un testigo. Tenemos una prueba. Amber estuvo a punto de gritar que no probaba nada. Además, ¿testigo? Claramente era Jenna. ¿Quién más sería? Tenía que ser Jenna. Al final solo se doblegó y siguió escuchando. No creo que realmente esperes que pensemos que estás libre de culpa, ¿verdad? La mujer esperó unos segundos a que alguna de las dos dijera algo. Cuando eso no pasó, prosiguió. Esto es lo que pasará. La señorita Miller está dispuesta a reducir el severo castigo que te darán cuando se termine de comprobar que eres tú, pero solo si admites tu responsabilidad por tu crimen. ¿Puedes cooperar, señorita Mouse? Amber solo miró a aquella mujer ignorante, completamente indignada. Luego miró a la señorita Miller, la cual solo la observaba expectante, con una expresión que parecía ser de una falsa superioridad. Eso solo había hecho que Amber sienta mucha más ira que antes. Finalmente, luego de 10 segundos, tomó aire, cerró los ojos y después de soltar un largo suspiro ya dijo: Jódanse. ¿Ah? La semana no había sido buena para Amber. Por supuesto que no admitiría las culpas por algo que no hizo, obviamente. Jamás lo haría. No sabía si era porque tenía principios o era demasiado orgullosa como para doblegarse más de lo que realmente sentía que debería. Pero por cualquier razón que sea, se mantendría firme. La propia directora le había advertido que habrían consecuencias para ella por no reconocer su culpa, y que eventualmente le darían un castigo cuando terminen de probar que había sido ella. Todo habría sido mucho más fácil si tan solo hubieras confesado, Le había dicho. ¿Quién mierda se cree? Ay, ¿por qué rayos me habla como si yo fuese la puta responsable? A su lado estaba Jack. Ambos estaban tardando en salir, puesto a que Amber detestaba las miradas que recibía de algunos alumnos al pasar. Sobraba decir que alguien había soltado la voz de que había sido ella. Amber, dijo Jack en voz baja, queriendo llamar su atención en medio de su octavo desahogo en la semana. Además, ¿castigo? Estoy segura de que el seguro de esa perra ya cubrió su auto. Oye, Sin contar de que me sigue mirando mal durante las clases. ¿Por qué rayos debo pagar por...? ¡Amber!
El grito de Jack la sacó de ese trance de resentimiento. ¿Qué? El Baryonyx azul soltó un suspiro agotado. Mira, ¿podemos hablar? La mente de Amber se puso en blanco. Había escuchado esas palabras en algunos memes y comedias románticas, por lo que ya sabía qué significaban esas palabras. Problemas. No, claro. ¿Qué sucede algo? Ella miró como Jack parecía tener una expresión conflictuada, incluso indecisa, como si realmente estuviera batallando por elegir sus palabras correctas. Finalmente, Jack evitó mirarla a los ojos antes de soltar la bomba. Creo que deberíamos ver a otras personas. Amber había tardado en procesar esas palabras. Un buen par de segundos. Pero cuando finalmente lo hizo, se sintió como un buen baldazo de agua fría. ¿Disculpa? Preguntó ella con una voz algo quebrada. ¿Ver a otras personas? ¿A qué te refieres con eso? La Baryonyx soltó un pequeño gruñido de resignación. ¿De verdad quería evitar saltar con explicaciones que lo dejen agotado emocionalmente? Sin embargo, sabía perfectamente que debía cortar las cosas de raíz. Mira, eres una buena chica y la verdad un buen partido, pero no me he sentido muy cómodo estos días, ¿ok? Admito que salir contigo era divertido y todo, pero ya sabes. No, Amber no lo sabía, y de hacerlo, entonces no quería entenderlo. ¿A qué te refieres con ya sabes? Apretó un poco los puños, comenzando a frustrarse. Bueno, simplemente me gustaría estar en una relación un poco más tranquila. Puso los ojos en blanco como si explicarlo fuese lo más simple del mundo y ella no quisiera entender. Quiero decir, eres agradable y todo, pero preferiría estar soltero así, no tener que lidiar con el problema en el que estás. Ya sabes, me está empezando a salpicar a mí a causa de que mis amigos creen que estoy saliendo con una criminal. Amber no podía creer lo que oía. De hecho, nadie podía creer lo que oía. Nunca pensó que Jack sería capaz de dejarla solo porque ahora tenía la fama de ser una vándala, que era capaz de destruir el auto de un profesor simplemente por una pequeña discusión que ni siquiera había llegado a algún punto. ¿Siquiera le creía cuando decía que era inocente? Probablemente ni siquiera importaba. En realidad lo que sí le importaba a Jack era no salir salpicado por la situación. Entonces, ¿hasta aquí? Pasó la mano por sus orificios nasales cuando sintió que empezaban a moquear. ¿Simplemente me vas a dejar porque mi situación te está afectando también? ¿Prefieres simplemente acabar con esto en lugar de esperar a que las cosas se calmen? Sí, algo así. Confesó con una seguridad que hizo hervir la sangre del latero. Dio una buena palmada al hombro de Amber y se forzó a darle una sonrisa de confort. Todo va a mejorar, sí. Tú simplemente ten un poco de fe en que las cosas saldrán bien. Y con eso, Jack comenzó a caminar en dirección a la salida. Amber tuvo el impulso de ir tras él, abrazarlo por la espalda y rogarle en que la apoye en esto. Incluso quiso aferrarse a su pierna y suplicarle por otra oportunidad, diciendo que no era su culpa. Sin embargo, todo lo que pudo hacer fue quedarse quieta, incapaz de procesar debidamente lo que acababa de pasar. O tal vez lo había hecho y su propio subconsciente le decía que no valía la pena. Sea cual sea la razón, no pudo hacer más que mirar cómo el chico del cual ella había estado enamorada por unos pocos años se alejaba de ella a causa del inconveniente más estúpido posible. Los 2 años juntos, sus inocentes citas, sus caminatas por el parque y todas
esas promesas que se habían hecho con respecto a algún día ir a alguna universidad juntos sin compartir piso, habían quedado en absolutamente nada. No pasaron más de 10 segundos cuando las lágrimas finalmente comenzaron a brotar. El día había sido horrible. Más bien, toda esa semana había sido horrible. No ayudaba en que sus padres no le hayan creído. Claro, que ni su madre ni su padre dijeron explícitamente que creían que ella fue la responsable, pero no por eso dejaban de tener dudas. Obviamente, no podía culparlos. De hecho, se sentía agradecida que su madre, incluso días después, siguiera alegando su inocencia al igual que su padre. Pero, ¿por qué se sentía tan solitaria en ese momento? Ya ni siquiera sentía que era por el hecho de que Jack había terminado con ella. Puesto que extrañamente la sensación de vacío que sentía en ese momento no era muy diferente a la que estaba sintiendo esa semana. Incluso cuando él seguía diciendo con una mirada dudosa que le creía. Tal vez, él siempre fue así de distante y simplemente lo disfrazó con besos y palabras bonitas. Cuando salió de la escuela, ni siquiera se había molestado en ir a casa, sino que se sentó en la acera y hundió la cara en sus rodillas. Había pasado media hora, y para ese punto ya nadie se encontraba en la escuela, ni siquiera los alrededores. Y se habría quedado sentada ahí por unas horas más, así de no tener que lidiar con nada en casa. Hasta que... «¿Aquí estás?», dijo una voz familiar para ella. Sin embargo, Amber se negó a levantar la cabeza. «Estaba buscándote por todas partes. Cuando, cuando solo tuve que venir a la entrada para poder encontrarte». Trent soltó una pequeña risa inocente, como si esperase a que Amber riera con él. Mas, sin embargo, ella no quería ver a nadie, ni siquiera a alguien como él. «Déjame en paz, Cuatro Ojos», dijo ella. La voz sonó algo ahogada por las lágrimas y por tener la cara en las rodillas. «Bueno, si quieres, me iré, pero primero tengo algo que contarte», contestó él, dando varios pasos en dirección a ella. «¿Sabes? Cuando vi cómo estabas, cuando te inculparon por arruinar el auto de la señorita Miller, yo... ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Solo déjame en paz!», estalló Amber, levantando la cabeza para encararlo. ¿Qué carajos quiere? La voz de Amber se detuvo cuando se dio cuenta el estado deplorable del humano. El chico la estaba mirando con un lente de sus anteojos con varias grietas, mientras que la otra parecía haberse salido del marco. Todo el cuerpo del chico estaba cubierto de tierra. El dorso de su mano derecha parecía tener un fuerte raspón, el cual estaba sangrando un poco. El hombro de su chaqueta estaba descosido y separado de la parte del torso, como si alguien se lo hubiera intentado arrancar a la fuerza. Su labio estaba partido, probablemente por haber recibido un puñetazo bien conectado y para poner como cereza sobre el pastel, lleno de mierda. La punta de su nariz parecía apuntar a un lugar el cual no debería. Sobraba decir que su rostro estaba cubierto de moretones. Amber se levantó de un salto, con una expresión que era una mezcla de sorpresa, preocupación y angustia por el estado en el que se encontraba aquel chico que ella detestaba. Trent pareció extrañado por el comportamiento repentino de Amber.
Esperaba que ella aún siguiese a la defensiva hasta que él pudiera comenzar a hablar. ¿Pasa algo, Amber? ¿Hice algo malo? Por Dios, Trent, ¿qué diablos te pasó? Interrumpió ella en un grito alarmado. El humano parpadeó un par de veces, dándose cuenta de a lo que se refería a ella. Oh, cierto, dijo entre risas, aunque estas parecieron estar entrecortadas a causa del dolor. Me tuve que meter en una pelea antes de venir a buscarte. La verdad solo quise sacar una confesión y eso, pero conforme siguió hablando, puede que me haya molestado con ellos y haya, ah, ya sabes, comenzado a decirles cosas feas. Trent esta vez soltó una risa un poco más avergonzada, sintiéndose mal por haberse rebajado a un mal nivel moral. Amber no sabía de qué estaba hablando, pero no le importaba mucho en ese momento. Detestaba a Trent, pero no era tan mala persona como para dejar tirado a una persona que claramente necesitaba la ayuda de otro. Ella no era como Jack. Vamos a mi casa, ¿ok? Dijo preocupada, tomándolo de los hombros con una expresión angustiada. Hay un botiquín de primeros auxilios y mi mamá sabe usarlo y... Amber dejó de hablar cuando vio que Trent había levantado su celular a la altura de sus cabezas. En la pantalla se veía lo que parecía ser una grabación. Trent presionó el botón de reproducir y entonces... ¿Y qué si fui yo quien jodió a esa idiota?, cuestionó una voz con un tono retador. Me molestó, así que decidí molestarla. Fin del asunto. La voz de Trent también comenzó a escucharse en la grabación. Pero no hacía falta que tú hicieras eso. ¡Ada!, respondió la voz como si estuviese lidiando con una idiota. Yo ya sé lo que había dicho antes. Si uno me intenta joder, yo voy a joderlo aún peor. Y de paso mato 2 pájaros de un tiro. La perra de Miller no aprobó ni mi solo de guitarra, así que de alguna forma tenía que pagar también. Y no es como si ese carro pudiera quedar peor de lo que ya estaba antes. Amber reconoció la voz de Jenna en lo que parecía ser una grabación. Mejor lárgate, Skinny. Sí, mejor lárgate, Skinny. ¿O tengo que usar la fuerza? Latero también reconoció la voz de uno de los amigos de Jenna. Mejor hazlo, Aaron. Hey. De alguna manera alguien tiene que hacer el ejemplo de lo que pasa si alguien me saca de quicio. ¿Sabes, Jenna? Eres una... Trent le puso pausa a la grabación. Creo que es mejor no escuchar el resto, dijo para luego soltar una risa nerviosa. No quiero que escuches cómo Aaron me da una paliza. Amber parpadeó varias veces, aún incrédula. Trent creyó en ella. El chico que ella detestaba por ser una persona tan odiosa había creído en ella, aun cuando incluso Jack le había dado la espalda. Tú... Miró el teléfono de Trent, luego a él, después al teléfono nuevamente y finalmente lo encaró otra vez. ¿Acaso tú... Ok, admito que tal vez fue suficiente con sacar su confesión, pero me enojé un poco y luego los insulté y... Con un ligero rubor por la vergüenza guardó su teléfono en el bolsillo. No es necesario que escuches el resto, es algo cringe, de hecho. Oh. Ella intentó reír, incluso sonreír, pero solo pudo sentir como algunas lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Ya veo.
¿Estás llorando? Con un sollozo, Amber comenzó a pasar sus mangas por sus ojos para limpiar sus lágrimas. No, Respondió, seguido por otro sollozo un poco más alto. tú estás llorando, no yo. Ay, no. Pasó otra vez, ¿verdad? Lo siento. Siempre termino arruinando las cosas de alguna forma y hago que alguien se moleste. Quería ayudar. Te juro que no fue mi intención, yo. Trent fue interrumpido repentinamente cuando Amber se abalanzó sobre él. Ella rodeó el cuerpo frágil y escuálido de Trent con sus brazos, el abrazo del cual también pudo describirse como una tacleada. Casi hace que el chico caiga al suelo del empujón. Gracias. Muchas gracias, Trent. Gracias, gracias, gracias. Tardó un par de segundos, pero finalmente Trent sonrió al comprender que no había hecho nada malo. Dio un par de palmadas a la espalda de Amber, sin saber a ciencia cierta si ayudaría para que se relaje un poco más. Oye, yo solo grabé la conversación. No por eso. Pasó su manga por sus orificios nasales para limpiar sus mocos antes de seguirla hablando. Bueno. Gracias por creer en mí. Se supone que te odio y pese a eso creíste en mí. Y entonces, pasó lo que Amber jamás había hecho antes. Ni siquiera con Jack. Lentamente, sus alas se movieron hacia adelante y cubrieron el cuerpo de Trent. Ella no se había dado cuenta de eso hasta que él abrazó. Había terminado. Pero... para su sorpresa, no le había sorprendido. Tal vez porque se sentía que era lo que debía hacer. O porque con él se sentía que esto era lo correcto. Al final, terminaron yendo a casa del latero. En un principio Trent no quería, porque creyó que sus padres se sentirían preocupados porque no llegaría tan temprano a casa. Pero cuando le envió un texto a su madre para explicar que se quedaría con un amigo, ella respondió con un Pásala bien. al instante. No supo si era porque su madre se sentía feliz por él o porque significaría que estaría sola con el padre de Trent. ¿Ustedes qué piensan? Tal vez por ambas razones. Al final, los padres de Amber no estaban en casa. Amber soltó un par de maldiciones y decidió hacer el trabajo por ella misma. Trent estaba sentado en la mesa de la cocina mientras Amber mojaba levemente una bola de algodón con algo de alcohol. Amber acercó la pequeña bola del rostro lastimado de Trent, específicamente en un corte en diagonal ubicado en la zona de la mandíbula. ¡Auch! Se quejó apartando su rostro del algodón cuando ya no pudo con la sensación de ardor que le daba el alcohol. Quédate quieto, maldita sea. ¿Quieres que se infecte? Estoy seguro de que dolería menos si se infecta. ¿Cómo diablos sigues vivo? ¿Suerte? Bueno, eso tiene sentido. Mientras Amber seguía pasando el algodón por las demás heridas abiertas de Trent, la sonrisa se le iba desvaneciendo. Nunca le importó realmente él si alguien se hacía daño, mucho menos si esa persona era Trent. Pero hasta ella sabía que el darle una paliza a alguien tan débil era de un ser desalmado. Lo que más le enfureció era pensar en que aquel tipo que le dio esa paliza era un dino alto que comenzaba a ir al gimnasio, mientras que Trent solamente era un humano, y uno muy escuálido. Muy escuálido. Era más grande una escoba.
Muy seguramente reprobaba educación física y a pesar de ello, no tuvo miedo en encarar a dos dinos muchísimo más fuertes que él. Pudo haberlo matado. Pensó ella, apretando los dientes. Es solo un chico de 13 años y ese hijo de puta pudo haberlo matado si llegaba a darle un poco más de fuerte. Ah, ¿estás llorando de nuevo? Preguntó Trent con una mirada de preocupación. Amber parpadeó ante la pregunta que la sacó de sus pensamientos. Era cierto. Una pequeña lágrima había recorrido la mejilla de Amber mientras pensaba en lo injusto que había sido para Trent. Ya no lloraba de tristeza, sino de frustración. Frustración de saber que ella no fue la única a la que Jenna le hizo algo horrible. Frustración de entender de que Trent había pagado por los platos rotos, de una rivalidad de dos chicas la cual Amber preferiría no tener en primer lugar. Frustración de haber perdido a su novio por algo que no hizo y saber que era una idiota. Frustración de saber que, muy en el fondo, Amber tal vez no era muy diferente a Jenna. Muchas veces, ella pensó en hacer algo similar y hacer alguna travesura para luego inculparla, pero jamás se le ocurrió cómo hacerlo. También pensó a veces en pedirle a Jack que le haga alguna broma cruel a Trent por las veces en las que el humano iba a su casa para pasar el rato con Greenie, para que éste termine diciendo algo que la termine haciendo molestar. Finalmente, esos pensamientos llevaron a Amber a recordar la vez en la que Trent tropezó en los pasillos y ella lo miró por encima, casi sin poder contener la risa mientras negaba que lo conocía. Eso había dolido más que lo que Jenna le había hecho. Dolía y le hacía sentir peor el que Trent jamás le había reclamado algo así. Con un suspiro tembloroso, Amber finalmente soltó lo que quería decirle desde que entraron en su casa. Perdón. Ah, ¿Perdón? Perdón, Trent. No debí ser una imbécil contigo todos estos años. Creo que tal vez tomé el rol de hermana mayor que odia a los amigos de su hermano. Tal vez no me caías bien. O simplemente quería a alguien a quien odiar y ahí estabas tú, disponible mientras que yo sabía perfectamente que nunca responderías. Amber tomó una bandita y la pegó en la zona de la mandíbula de Trent para cubrir ese corte mientras apretaba los labios para contener alguna otra posible lágrima. No merecías nada de eso. No merecías esa golpiza. Y tampoco debías ayudar a alguien como yo. Ah, oh, oh. Pero lo volvería a hacer sin duda. Incluso sabiendo que me darán otra paliza. Latero no pudo evitar sentirse confundida. Jack, si hubiese estado seguro de su inocencia, habría hecho menos, mucho menos por ella. Y muy seguramente habría pedido un beso a cambio de su ayuda. O pedirle que sea ella quien pague la próxima cita que pudieran tener. Aunque ya no habría ninguna otra cita entre los dos. Pero, ¿por qué? ¿Realmente necesito una razón? ¿A qué te refieres con eso? Quiero decir, ¿acaso alguien necesita tener una razón para hacer algo bueno por una persona? Los labios de Amber comenzaron a temblar. Una vez se dio cuenta que fue horrible todos esos años con una persona como él. Maldita sea. Tú realmente eres... Se quedaron en silencio. Una vez más.
Entonces... ¿Aún me odias? Después de lo que me hizo Jenna, después de cómo me defendiste, Amber le dio un ligero golpe a Trent en su brazo. a partir de ahora estás en mi lista de gente cool. ¡Genial!, exclamó Trent con las comisuras de sus labios apuntando de oreja a oreja. ¿Y me vas a poner ahí ahora? ¿Eh? Ah. Digo, si no olvidas que estoy ahí. Amber soltó una carcajada unos segundos después de comprender que Trent creyó que tenía en verdad una lista real de gente cool. Eso no olvidaré esto tan fácil. Así que no te preocupes de que no te anote ahí aún. Hubo otro silencio. No por tristeza o por incomodidad, sino porque Amber tuvo que tomar fuerzas para hacer otra pregunta. Entonces, ¿hiciste esto porque creíste en mí o algo así? Por supuesto que creí en ti. Es imposible que hayas hecho tal cosa. Eres una gran estudiante. Latero volvió a verlo, perpleja. Nadie la había llamado así antes. ¿Y cómo culparlos? Apenas si ponía esfuerzo a sus asignaturas. Soy una terrible estudiante. No tengo talento musical a diferencia de mi familia. Pero la señorita Miller te aprecia por seguir intentando. ¿Por qué alguien que no deja de intentar ser mejor haría algo como lo que se te acusó? Podré ser tonto, pero no soy ciego además. No eres un tonto. ¿Eh? El humano de cabello verde no estaba acostumbrado a un trato así. Y mucho menos a que le dijeran eso. A lo mucho su madre podría decir que había que tener paciencia con él, o que tenía potencial en otras áreas, incluso que simplemente era distraído, pero nunca alguien le había dicho que él no era un tonto. No eres ningún tonto, ¿me oyes? Un tonto no habría hecho algo así. Los tontos fueron hechos. Nunca dejes que alguien te llame así, ¿ok? Nadie que no sea tu amigo al menos. Yo... Y también, si alguna vez alguien te dice eso o te hace algo la mitad de malo que... Bueno, esto... Me lo haces saber, ¿ok? Trent solo asintió, experimentando algo de gratitud al oír todo eso. De pronto, Amber juntó sus manos e hizo tronar sus nudillos. Si alguna vez alguien te dice algo así, le daré una paliza, ¿entendido? Por favor, no vayas a lastimar a nadie. Finalmente otro silencio. Esta vez uno más incómodo. Amber comenzó a jugar con sus dedos mientras bajaba la mirada, pensativa de lo que iba a hacer. ¿Estaría bien? Era muy pronto luego de haber terminado con Jack. ¿Siquiera habían terminado realmente? Para ella, aún no cabía la posibilidad. Aún cabía la posibilidad de que pudieran volver algún día. Mientras aún seguía absorta en sus pensamientos, levantó la cabeza y notó la mirada perdida de Trent, el cual solamente se limitaba a ver la ventana. Aún con la cara herida y con lo que había pasado, se veía en paz, feliz. Amber no supo si sentir celos de alguien que podía estar tan tranquilo luego de un día tan horrible. Ella aún estaba mal. Odiaba a esos tipos y aún más a sí misma por no haberlos enfrentado debidamente. Pero él, incluso sabiendo la paliza que recibiría, no dudó en plantarles cara.
Entonces finalmente soltó un suspiro, decidida. Oye, Trent. ¿Qué sucede? Los labios de Amber no le dejaron terminar la pregunta. Amber no supo a ciencia cierta la razón principal del por qué lo había besado. No sabía si era por gratitud para reconfortarlo por la paliza que había recibido o porque ella quería no pensar en Jack y sabía que a él le dolería saber que besó a Trent. Latero no supo a ciencia cierta cómo se besaba a un humano sin que se sienta incómodo. Pero de alguna forma ella logró hacer que funcione a los 2 segundos del beso. Tal vez porque solo juntó sus labios con los de Trent con los suyos, siendo algo más inocente o tal vez el ambiente hacía que ella pueda sentirse a gusto. Pero era algo suave, incluso cuando pudo notar la cortadura del labio de Trent contra los suyos. No pudo evitar pensar en darle un beso a un humano era algo mejor que besar a otro hocico de algún dino. Finalmente, Amber se apartó lentamente de él y ambos se miraron en una mezcla de confusión y timidez. Yo... nosotros ahora somos... ¿Ya sabes eso? No creo que sea tan simple. Primero tendrías que estar de acuerdo y... esa clase de cosas. Entonces... ¿hacemos como que no pasó? Mer parpadeó. En parte algo sorprendida, en parte aliviada. Realmente quería hacer lo que hizo, pero al instante en el que sus labios se separaron, deseó que ese beso quedara solo en eso y no tener que explicarle que solo era un agradecimiento. Quiero decir... Trent se aclaró la garganta, buscando las palabras adecuadas. No se sintió tan mal, ¿ok? Solo digo que... me siento mejor si solo somos amigos. Además, no me siento para nada atraído hacia ti. El párpado de Amber tembló por un momento, y entonces no supo si agradecer que se lo haya tomado así, o mandarlo a la mierda. Wow. Ese fue el rechazo más duro que he recibido. Lo siento. No te disculpes. Está totalmente bien que no quieras algo así. De hecho, yo acabo de salir de una relación y... ya sabes, creo que fue un error. Tú lo has dicho. Además, creo que Greenie me mataría por tan siquiera estar solo aquí contigo. Amber estalló en una carcajada al oír eso. Sí, creo que también está ese pequeñísimo detalle, comentó ella. Luego se subió a la mesa de un pequeño brinco y se sentó junto a él. Su rodilla estaba tocando la suya, pero a ninguno le pareció algo incómodo. Si mi hermano se entera, te decapitaría y pondría tu cabeza en una estaca enfrente de la escuela para ponerte de ejemplo al resto. Trent soltó una risa nerviosa, rascando su nuca. Fue demasiado específico. Debe de ser porque no bromeé. El humano soltó un resoplido, sabiendo que eso tal vez era cierto. En realidad ya era bastante afortunado que aún siga vivo siendo amigo de aquel pirómano. Entonces, ¿amigos? Amber bajó la vista y se dio cuenta que Trent estaba esperando un apretón de manos. Latero no podía creer que, pese a lo desagradable que fue ella por años, él jamás la vio como una basura. Tal vez jamás lo haría, o tal vez sí, pero no en ese momento. Trent solo volvió a demostrar la clase de persona que era. Amber por un momento sintió un vacío en el estómago, el saber que pudo tener a un amigo así durante toda su vida. Pero ella siempre lo hizo a un lado o dejando que Greenie se junte con él. Ella solo sonrió, ya sin rastro alguno de incomodidad por aquel beso.
amigos. Finalmente estrechó la mano de quien sería su mejor amigo. El resto era historia. Luego de aquel día, las cosas empezaron a ser incluso más divertidas para Amber. Dejó a Jack, empezó a juntarse más con el mejor amigo de Greenie, al punto de que se volvió su mejor amigo, en cuestión de unas pocas semanas. Al final, resultó que ambos tenían una personalidad bastante similar cuando se trataba de intentar matar el tiempo. Todo se resumía en jugar videojuegos, ponerse a discutir de formas acaloradas cuando discrepaban con el resto de una serie o simplemente quedarse acostados en el patio de alguno de los dos mirando las nubes, sin necesidad de entablar una conversación. Amber no lo supo hasta ese entonces, pero se había encontrado con su igual. No uno romántico, definitivamente, ninguno de los dos se veía así, pero era como si hubiesen nacido para conocerse y simplemente ser mejores amigos. Finalmente, con la forzosa despedida de Greenie a la academia militar, Amber no hizo más que sentirse más unida a Trent. Desde convencerlo para formar una estúpida banda para ganar dinero rápido que murió a los 2 días e intentar hacer una cripto para también ganar dinero rápido que, para sorpresa de nadie, también moriría a los 2 días. Luego llegó la noticia de un pequeño salón vacío el cual ella terminaría tomando para hacer su propio club y tener una excusa para no trabajar. Luego llegó Cynthia. Luego, Sarah se unió al club. Está bien. Después vino el incidente del auto y su trabajo temporal con ese microraptor de género dudoso. Latero en un inicio creyó que todo eso solo le traería molestias. Desde dejar que el estegosaurio aleje a su mejor amigo de ella, a tener que trabajar. Y pese a todo eso y el tener a su hermano menor lejos de ella, Amber estaba teniendo la etapa más divertida de toda su vida. Desgraciadamente, las cosas empezarían a ir en picada unos años después, en ese día de Halloween. Y así es como termina el capítulo 10 de El Club de Amber Mouse y Trenito. Hay algunos errores puntuales en cuanto a ortografía y algunos artículos, pero más allá está bien escrito. Wow. Creo que cumplió al final de cuentas. El capítulo cumple en sí. Y intentan atar los cabos y mostrar un pasado que no teníamos presente, ¿no? Está bien desarrollado. La verdad no tengo mucha anotación más allá. Al final de cuentas creo que se vuelve interesante ver bifurcadas estas relaciones, este tipo de relaciones diferentes. Pero díganme qué opinan ustedes. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenmelo allí en los comentarios para responderles lo más pronto posible. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer todo esto posible. Muchas gracias a los suscriptores de Twitch que ahora mismo me están escuchando y espero les haya gustado. Muchas gracias a los Patreons y mecenas que hacen todo esto posible. Y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. El próximo capítulo de este fanfic será el final.